Buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana de la asignatura de Ciencias Sociales, recordándoles que iniciamos nuestra tercera etapa de estudio de nuestra asignatura. Estamos martes 1 de septiembre del 2020. Vamos a dar el espacio al estudiante Aníbal Sierra para que dé su tema de exposición. Prestar mucha atención, por favor. Hola, soy el estudiante Aníbal Sierra y pertenezco a la unidad educativa Semillero del Saber. Soy del 10º año de básico. Estudios sociales. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique en Latinoamérica. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo del Mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Imperialismo en la Primera Guerra Mundial. En 1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunía a una cuarta parte de la población mundial y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar, una emigración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficio de Europa y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa Occidental, un selecto grupo de países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia eran responsables del más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio en la fabricación de productos manufacturados. Conflictos y equilibrio de poderes en la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría precipitó la crisis bosnia con la anexión oficial de la provincia de Bosnia y Herzegovina, un antiguo territorio otomano, ocupado desde 1878 por Austria. Esto enfureció al reino de Serbia y a su protector, el Imperio ruso, que seguía una política basada en el panslavismo y compartía la religión ortodoxa con sus aliados eslavos. Las maniobras de la diplomacia rusa en los acuerdos de paz provocaron que la religión se descentralizara, lo que sumaba a la fractura que ya existía en los Balcanes. Hizo que la región fuese conocida como el polvorín de Europa. Entre 1912 y 1913, la Liga de los Balcanes y el Imperio Otomano libraron la Primera Guerra de los Balcanes, cuyo resultado, plasmado en el Tratado de Londres de 1913, redujo aún más las fronteras del Imperio Otomano y aumentó las ganancias territoriales de Bulgaria,
Serbia, Montenegro y Grecia, al tiempo que se creaba un nuevo Estado albanés independiente. La guerra, 1914. Los países beligerantes creyeron que se trataría de una guerra corta y ambos bandos esperaban conseguir una nueva victoria fácil y demoledora. La monarquía austrohúngara, con la pretensión de engullir a Serbia tras el asesinato del archiduque, hablaba de la guerra como de una misión histórica. La estrategia de las potencias centrales adoleció en sus primeros momentos de una grave falta de coordinación. Alemania había prometido apoyar la invasión austrohúngara de Serbia, pero ni los propios aliados se ponían de acuerdo en qué significaba exactamente esa declaración. Si bien los principales esfuerzos de los beligerantes se concentraron en los frentes occidental y oriental, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en distintas partes del globo. Se combatió en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico. Los antecedentes de la Revolución Bolchevique. La Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique y como la Gran Revolución Socialista de Octubre, según tanto la historiografía oficial de la antigua Unión Soviética, como de acuerdo a algunos grupos comunistas, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero. A comienzos del otoño de 1917, tras el fracaso golpe de Kornilov, la crisis económica rusa se agravó. En la capital, el desempleo, el desabastecimiento de combustible y alimentos y la inflación empeoraron. En medio de esta crisis, la reputación del presidente del gobierno provisional, Alexander Kerensky, se hundió. La derecha sostenía que había traicionado a Kornilov y la izquierda y las masas de la capital lo consideraban un cómplice de la intentona contrarrevolucionaria. En la conferencia democrática, que se reunió poco después para tratar la cuestión de que el gobierno debía sustituir al directorio de emergencia creado por Kerensky durante el golpe de Estado, los bolcheviques seguían defendiendo el fin de las coaliciones con los elementos burgueses y la formación de un nuevo gabinete completamente socialista, proposición que propugnaban Kamenev y Trotsky. Los preparativos de la revolución bolchevique. A pesar de los deseos de Lenin a favor de una inmediata toma del poder por el partido bolchevique, los informes sobre la actitud de obreros y soldados dispuestos a respaldar una transferencia de poder a los soviets. Esta corriente consideraba que la situación no era propicia para un levantamiento armado y prefería apoyarse en los soviets y en la futura Asamblea Constituyente para hacer avanzar la revolución. Sostenía además que un golpe de mano uniría en contra del nuevo gobierno a la burguesía sería incapaz de enfrentarse militarmente a Alemania y no podría contar con un apoyo decidido del proletariado mundial. La situación del gobierno provisional era un efecto muy grave y perdía rápidamente autoridad. La situación militar en el frente norte, cercano a la capital, era catastrófica y Kerensky no tenía asegurada la lealtad de la guarnición de la ciudad.
La llegada de Lenin y toma del poder en la revolución de los bolcheviques. Cerca de la medianoche del 25 de octubre, Lenin llegó a la sede del Soviet del Petrogrado. Desde entonces, las acciones del Comité contra el Gobierno Provisional de Alexandr Kerensky se abandonó toda la referencia a la pura defensa de la revolución y se adoptaron medidas para crear un nuevo gobierno revolucionario, antes de la apertura el mismo día del segundo Congreso Panruso de los Soviets. La palmaria debilidad del gobierno de Kerensky y el control de la capital contribuyeron también al cambio de actitud del Soviet. Lenin, disfrazado y acompañado únicamente por un guardaespaldas, había logrado llegar al instituto Smolny tras evitar ser detenido por una patrulla de cadetes que no lo reconoció y lo tomó por un borracho. Por la tarde, en una reunión del Soviet de Petrogrado, Trotsky anunció la caída del gobierno y las medidas adoptadas para asegurar el poder en la capital. Poco después, y por primera vez desde las jornadas de julio, Lenin apareció ante el Soviet del Petrogrado y recibió una gran ovación. El Soviet aprobó el traspaso del poder, a pesar de que el Palacio de Invierno todavía no había caído. Esa misma mañana se había formado un comité de 3 miembros para encargarse del asedio que Lenin seguía deseando que terminase antes de la apertura del Congreso de los Soviets. Gracias por su atención. Bien, en este momento pues escuchamos la participación de su compañero Aníbal Sierra. Ahora vamos a proyectar la actividad, en qué consiste la calificación de su actividad. Bien. La calificación pues de la actividad en la sesión virtual consiste en copiar la diapositiva correspondiente a la semana 14. Lo puede realizar en una hoja de cuadro o de línea, bien, como usted crea conveniente, estudiante. En el sistema Educay usted va a encontrar un casillero. En el casillero ahí estará un documento adjunto donde señalará pues la semana 14. Esa es la diapositiva que usted tiene que copiar. Bien. Ahora vamos a detallar la tarea correspondiente a la semana 14. ¿En qué consiste la tarea? Consiste en investigar los siguientes temas. Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo influenció la revolución bolchevique a América Latina? Realice un resumen de 10 líneas de cada investigación. En el segundo punto de la tarea, pega el gráfico referente a los temas de investigación. Indicaciones generales, estudiantes, la tarea la realizan en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrán 7 días hábiles para subir al sistema la tarea. Bien, muchas gracias.